Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 33. Dice: y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Señor, te damos gracias, te reconocemos a ti, te damos honor y gloria a ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables tu palabra, que tú nos alumbres con ella. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los seguidores no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. El verdadero significado estaba oculto para ellos y no entendían de qué estaba hablando. Bien, aquí vemos lo que acontece en un momento en la vida del Señor que se describe como que Jesús anuncia nuevamente su muerte. Un momento, un evento registrado en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. De tal manera pues que se convierte en un momento resaltante de los itinerarios del Señor, de sus enseñanzas, de sus palabras y de los momentos que pasó con sus discípulos. ¿Sí? Un momento que era necesario que quedara escrito, y también los evangelistas, pues que vemos aquí, lo encontraron como un momento muy interesante en el que el Señor anticipa lo que le va a ocurrir, ¿sí? Dice la palabra, por ejemplo, que en Lucas 18:31, tomando Jesús a los 12. Entonces, de estos 12 que están aquí, sabemos que Mateo y Juan son las personas que más adelante serían parte de estos evangelistas. También está Pedro, y este es importante mencionarlo porque hace parte de los 12, también además tiene un rol que usted lo puede notar como sobresaliente, pero además es que el Evangelio de Marcos es un evangelio susurrado por Pedro prácticamente. Uno se puede dar cuenta porque Marcos es discípulo de Pedro, el evangelista Marcos. De tal manera que el testimonio que recibe Marcos, eso no significa que Marcos no haya conocido a Jesús personalmente, sí que lo conoció, pero no era parte de ese círculo de los 12 que refiere aquí, ¿sí? Sino que más adelante ya llegaría a tener esa notoriedad Marcos y rol ministerial que llegó a tener, que fundamentalmente pues se lo conoce como un evangelista de entre los otros 3 que hay, ¿sí? Pero no, pues por supuesto no fue el único rol. También anduvo en algunos itinerarios con el apóstol Pablo, Marcos. Entonces es un evento que, insisto, que usted lo ve y lo sondea con todos los aspectos del juicio, de la historicidad, y resultan muy precisos, llamativos y muy orientadores en cuanto a lo que pasó aquí y lo que pasaría posteriormente en la vida del Señor Jesús. Entonces dice en el versículo 31, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. ¿Dónde estaban ellos? Ellos estaban en una región lejana al otro lado del Jordán, que era donde Juan el Bautista bautizaba, ¿sí? Era un lugar que estaba lejos de la jurisdicción de Judea, y esto es importante decirlo, porque habían ido a esa región porque ahí no se sentía tanto la hostilidad de los judíos, mientras que en Jerusalén
y regiones cercanas y todo el territorio de Judea, donde gobernaba Poncio Pilato, pues sí que se sentía esa tensión y persecución de los judíos. Entonces el Señor se alejó por unos días hacia esos lugares, al otro lado del Jordán, que era una región bajo el gobierno de Herodes Antipas, pero que a pesar de que sí había, pues por supuesto, población judía y todo eso, no eran como tan, llamémosle así, celosos, ¿sí? Entre más cercanos a Jerusalén, pues ya se volvía un poquito más tensionante la situación para Jesús en este punto de su ministerio, porque estamos en Lucas 18, que por supuesto juiciosamente se dedica a relatar los eventos que acontecieron a Cristo, cronológicamente ordenados, ¿sí? De hecho, usted puede ver que en el encabezado del Evangelio de Lucas, usted puede notar que él hace una anticipación del tipo de trabajo histórico que él va a desarrollar en su Evangelio, en su volumen de información que está registrando aquí. Puede usted regresar a Lucas 1.1 y dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. O sea, Lucas es muy juicioso con esa parte, cosa que no acontece con Juan. Juan es un testigo ocular, pero él, su rol evangelístico se orienta o cae hacia el lado más de informar aquello que desde la perspectiva del discípulo hacía que notaran en Cristo el cumplimiento de las profecías y además de esa condición de divinidad que estaba presente en él. Sí, eso usted lo puede ver pues con una lectura un poquito juiciosa de Juan, y es que, por ejemplo, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y habla mucho acerca de esa condición compartida, de ese rol en el que ellos tenían que asimilar tanto la humanidad de Cristo como ese rol ministerial divino que él tuvo, y a eso en eso se ocupa mucho Juan. Lucas, en cambio, es un poco más académico en su rol de historiador. Yo lo he dicho varias veces, pero pues siempre siento como el comezón de volverlo a decir, y es que Lucas supera con varios cuerpos de ventaja a Josefo, por ejemplo, a Tácito y a muchos otros historiadores del tiempo que estaban a la par, por el peso y por las evaluaciones de la fiabilidad de sus textos a la luz, pues, de los eruditos de la historia, ¿sí? Eso es lo más importante. Pero Lucas entonces se cae hacia, o se busca orientar hacia otro lado, es decir, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas las voy a registrar, pero además voy a poner un especial esfuerzo en ponerlas en orden. Lucas 1.1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Él fue uno de esos que trató de poner en orden, habían otros, pero él puso y cerró, digamos, un texto que es el Evangelio de Lucas, que circulaba en la iglesia primitiva, que se ocupó mucho de eso, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Mire qué maravilloso esa descripción. Entonces, por eso es que Lucas coge, por ejemplo, y describe quiénes gobernaban en la época que se dieron ciertas cosas, cuando Jesús, por ejemplo, fue anunciado, quiénes gobernaban, en dónde vivían, qué edad tenía Elizabeth con su hijo Juan, y qué edad tenía el hijo, perdón, Juan, y también qué edad tenía, la diferencia entre los procesos de embarazo entre Elizabeth y María. Bueno, o sea, unos detalles impresionantes, una lectura del panorama social y político de la época impecable. Eso hace Lucas, para que cuando usted se acerque a Lucas no le entre esa dejadez frente a un texto tan elaborado, sino que usted lo asimile así, o sea, porque es muy, pero muy juicioso Lucas, ¿sí? Entonces él registra y pone en orden, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, versículo 2, y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿sí?, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo.
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo es un discípulo que estaba, por lo que podemos entender, o fue alcanzado por el ministerio del apóstol Pablo y ya había tenido alguna instrucción, pero entonces este volumen de información era dirigido a él. Lo que Lucas no sabía era que su trabajo, pues el Señor lo honró muchísimo y quedó registrado como uno de los pilares de la historia de la vida de Jesús entre el Juan, que sí que fue un testigo ocular, Marcos y Mateo. ¿Sí? Importantísimo esas consideraciones. Ahora, estos eventos que vemos acá tienen un lugar donde se desarrollan, eso también es importante, en razón de eso era lo que les decía, que las ponen en orden. Si estamos en Lucas 18, no tenga usted la menor duda de que ya el ministerio del Señor ya estaba comenzando a tomar ese tinte, ya por lo menos el primer año y medio, casi los 2 primeros años del desempeño ministerial de Cristo ya habían transcurrido a este punto en Lucas 18, y ya en ese punto los judíos procuraban matarle, ¿sí? Y en algunos otros momentos lo procuraron hacer rey. Y todo eso lo vieron los 12 y algunos otros más, entre los cuales estaba Marcos. Lo vieron, pero ellos, las cosas les pasaban tan rápido y las cosas pasaban delante de sus ojos que no tenían como la capacidad de asimilarlo y tampoco de hacer una asimilación correcta de las cosas que acontecían en la vida de Jesús. No lo logró Pedro, no lo logró Juan y no lo logró ningún otro, ¿sí? Por supuesto. Se equivocaban mucho en eso y eso es algo que pues es entendible y hoy vamos a ver la razón por la cual eso es comprensible, porque ese es el versículo raíz. Pues cuando esto ocurre, el Señor está al otro lado del Jordán y está en ese lugar, en una cierta, llamémoslo así, donde se sentía un poquito menos hostigado, tanto por los fanáticos de su ministerio, porque habían unos que les podríamos llamar fanáticos, que no eran seguidores de su doctrina, eran seguidores más bien de sus milagros, de esta visión mesiánica política que tenían muchos en aquel tiempo en Israel, ¿sí? Y en este punto ya comienza a ponerse un poquito más interesante porque así hay muchos discípulos hoy también en cuanto a Cristo, ¿sí? Pero entonces habían ese tipo de discípulo fanático que lo acompañaba a todo sitio, que si sabía que se pasaba del mar de Galilea de un lado del mar al otro, pues se iban bordeando el mar, que no es muy grande obviamente, pero sí que algo de logística requiere, y cuando llegaba Jesús al otro lado, ahí le caían, y el Señor se los dijo, ustedes me siguen es porque les llené, en otras palabras, la panza, ¿sí? Se los dijo en algún punto ahí, ¿sí? Y otros porque pues los milagros y todo. Y en parte pues lo de los milagros pues yo lo puedo entender, o sea, si yo llego al convencimiento de que ese personaje tiene una solución para mí, pues yo también voy detrás. Obviamente es el poder de Dios, algo de fe mueve eso, obviamente, ahí no estoy pigmentándolo de nada negativo, lo que sí hago con los otros que eran unos fanáticos que solamente iban pues una búsqueda, llamémosla así, muy superficial, ¿sí? Pero por eso había ya, más cerca de Jerusalén, por supuesto en las regiones donde él se desempeñó mucho, Capernaum, el mar de Galilea, todas esas zonas, pero no ocurría al otro lado del Jordán, estaba un poco más tranquilo en muchos sentidos, y habían temporadas, por lo menos esta es una de ellas, en las que él se alejó hacia esa región. Ahora, además de eso también, en ese lugar estaban sus perseguidores, sus detractores, sus opositores en todos los sentidos. Entonces, una situación difícil. Él había estado ya en las fiestas, o sea, las fiestas del pueblo de Israel en aquellos días, por supuesto, se celebraban en Jerusalén. Él ya había estado en las fiestas de forma encubierta. Usted lo puede leer ahí en los textos. Ya va a ver por qué todo esto es importante. Pero cuando él se paró en medio de la fiesta que estaba y dijo unas palabras, un poco más, y la gente lo quería postular como regente, como rey. Obviamente eso era un movimiento supremamente peligroso,
porque no era como que sí, tengo un candidato y este es como dicen, ¿sí? No, era un franco y muy atrevido desafío a las autoridades de aquel tiempo romanas, que no, ellos no, o sea, no había tal cosa como elecciones, ni partidos, ni nada de eso, ni que nada, o sea, no había otra voz que se pudiera oír, o sea, era un movimiento muy imprudente, digamos, de la gente. Obviamente Jesús lo supo evadir con la sagacidad que siempre lo caracterizó, lo supo evadir, porque ese no era su objetivo, ¿sí? Ese no era el rol ministerial. ¿Qué había detrás de este pensamiento de la gente? Decía, la gente, los eruditos, algunos dicen que tú eres el Mesías y te acompañan señales y todo. Tengo una visión del Mesías, de ese regente, de ese rey de gobierno perdurable que le devuelve la gloria, la soberanía a Jerusalén, que le devuelve la gloria al pueblo de Israel y que quita su oprobio. El oprobio de Israel en ese tiempo tenía nombre propio, Roma, ¿sí? Pero bueno, por muy mal que les haya ido en ese tiempo, no estaban tan mal como bajo otros gobiernos como el de los caldeos y los asirios. Bien, ¿por qué es importante decir todo esto? Porque el Señor aquí está anunciando nuevamente su muerte. Este es un detalle que a mí no me parece menor, es un detalle importante. Si usted ve el título, dice Jesús, dice nuevamente Jesús anuncia su muerte, ¿sí? O sea que ya les había dicho en algún punto. O sea que cuando a Lucas le comentaron en su investigación, le dijeron, esta fue cuanto menos la segunda vez de la que Jesús anunció su muerte, ¿sí? Por lo menos fue la segunda, no sabemos si fue la tercera o la cuarta, porque sí que hubieron por lo menos unas 4 veces, pero sí que sabemos que no fue la primera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este dato es importante porque es un énfasis y una repetición sobre algo que va a ocurrir, y lo que va a ocurrir es muy, pero muy malo desde el punto de vista de los discípulos, ¿sí? Muy malo, o sea, mire nada más la descripción que hace para que usted se dé cuenta lo que les estaba anunciando a sus discípulos. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, ¿sí? Y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado en manos a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Sí? Son 4 rengloncitos, digámoslo así, o pues 2 líneas, pero eso es, a ver, espera un momento, vamos a Jerusalén, ¿sí? De un lugar donde nos salimos siguiéndote a ti, Señor, porque pues hay una cierta amenaza, hostilidad, tú quieres estar, y ahora volvemos. Entonces, ¿qué? ¿Y a qué vamos? Será escarnecido, entregado entre los gentiles y afrentado y escupido, y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. En ningún momento él dice, vamos, organizamos una horda de desadaptados y tomamos el imperio y hacemos una revuelta y nos movemos y quitamos, quizá nos hacemos de algunas armas del imperio. Y todo eso es importante porque el prejuicio mesiánico del tiempo de Cristo giraba en torno a eso, ¿sí? Y aquí es donde comienza a ponerse interesante para uno. ¿Cómo importa y cuánto importa, ¿sí?, en los prejuicios de la gente en la asimilación de Cristo y de su mensaje? Tanto como para que Cristo diga algo y no le paren bolas. O sea, no le paran bolas, ¿sí? Eso aconteció en aquel tiempo. Eso no significaba que no fueran discípulos verdaderos, sino que en el tiempo de su formación habían cosas que entre sus prejuicios y entre su información que tenían y entre sus deseos o aspiraciones que tenían,
con el proyectico ese o proyectote que les representó Jesús, porque Jesús vino para ellos no era que pensaban en sacrificio, ni nada altruista, ni nada loable. Este grupo de discípulos era muy parecido a nosotros, ¿sí? ¿En qué sentido? En que nos acerca a Jesús, en una primera parte por lo menos, nada menos que las más mezquinas y egoístas intenciones. Esa es la verdad, señores, ¿sí? Ellos no era que vamos aquí a hacer un servicio social y que vamos de comer a los pobres. El que sí se movía por eso era Jesús. O sea, él sentía compasión por las necesidades humanas, por el dolor, por la enfermedad, por eso y por mucho más. Pero eso no pasaba con ellos. Ellos no tenían problema en pedir fuego para una región o una población que no los hubiera recibido su mensaje. Y lo puede usted constatar en alguno de los evangelios, en alguno de los apartes. ¿Sí? O sea, ¿qué estábamos viendo? El discípulo verdadero, escuche bien esto, ¿sí? El discípulo verdadero, ojo que ahí estoy excluyendo a toda esa patota, llamémosle así, de gente fanática que en algún momento se acercó a Jesús. Si lo que voy a decir lo voy a decir del discípulo verdadero, ¿qué le quedará al entusiasta, al fanático, al simpatizante? ¿Sí? No le queda nada, mejor dicho, ¿sí? Pasar de una emoción a otra con la facilidad que se cambia de ropa prácticamente. Esos mismos que en algún momento ponían ramos a sus pies cuando entraba a Jerusalén y que lo honraban y bendito el que viene, esos mismos. O callaron cuando pedían su crucifixión o se pasaron al otro lado y también la pedían. Así es, mis hermanos, ¿sí? Con Cristo la posición es muy importante y definitiva, y eso es lo que hace el discipulado en nosotros, llevarnos a un entendimiento de lo que Jesús es, representa, significa y cómo debo asimilarlo. Pero contra eso se levantan muchas cosas. El prejuicio suyo. ¿Qué prejuicio le da esto, por ejemplo? Esto. Jesús, ese nombre, ¿sí? ¿Qué prejuicio le da la religión en la cual hemos sido nosotros formados y arropados desde chicos, la católica? ¿Qué prejuicio nos da nuestras aspiraciones de Jesús? Además, ¿qué otros prejuicios pudieron haber sido construidos con una posible falsa predicación que alguna vez usted miró en televisión o en algún lado? ¿Sí? Para entender lo que viene y qué es lo que Cristo representa para mi vida, ¿sí? Eso es una cosa tremenda. A eso se le suman no pocos desafíos. Por ejemplo, yo me doy cuenta, y obvio no los culpo, pero pues lo tengo que decir, que a veces, por ejemplo, la gente no puede comprender lo que se le dice en un momento porque aparte están cansados. Están con esas caras así de adormilados que ya, ¿sí? Obviamente, el peso del día, todo lo que usted quiera, ¿sí? Algunos de ustedes son padres, madres, todo eso. No, yo no te pido que pues vengas fresquito, ¿sí? Pero eso importa, eso importa. Y eso también se le puede sumar las enormes distracciones que hay en este mundo, para que cuando te diga algo que Dios quiere que se te diga de parte de su palabra de verdad, a ti te pase como a estos. ¿Qué les pasó? Leamos. Y después de que le hayan azotado, dice, le matarán. O sea, la cosa no era que, no, pues, o sea, una cosita de menor calibre, no, le matarán a quién, a tu líder, a quien tú piensas poner en el poder, sí, bueno, pero ellos, dice, nada comprendieron de estas cosas. Y eso no significaba que eran discípulos falsos, nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta. Cuando uno lo lee, dice, ¿quién se las encubrió? No, pues no fue el Señor. Él se las estaba revelando unas cuantas líneas atrás, ¿sí? Era sencillamente la bruma de pensamientos, ¿sí? Todo lo que a usted son las capas de su pensar, aspiraciones, frustraciones, deseos, todo lo que quiera, lo que usted quiere, su proyecto de vida, lo que sea. Por eso es que esto que ustedes ven aquí es un literal milagro, que haya discípulos.
Mire, cuando uno le habla a la gente, yo he tenido momentos en los que le he hablado a gente que no son mis discípulos, que es en un sentido estrictamente evangelístico, la gente está en lo de ellos, o sea, ellos están en lo que quieren comprar, en lo que quieren tener, en lo que se van a graduar, en lo que van a hacer. Es bien difícil que la gente le pare oídos, que le pare oreja a un mensaje que parece anacrónico, no tiene ninguna respuesta para mí. Y si el predicador tiene la osadía de decirle que esta no es una propuesta, que el verdadero evangelio no es una propuesta para las cosas de la tierra, ahí sí, mejor dicho, pásenle una frase de que se duerma. ¿Sí? Sí. Se pierde, pues ahí, ¿sí? ¿A qué horas acaba esto? Dice alguno, ¿sí? No me interesa. Pero cuando uno el Señor lo unge y le da un ministerio, le da unos oídos, ¿sí? Para que no haya una, ni dos, ni tres, sino a veces más ocasiones en las que yo le pueda exponer algo, hasta que en algún momento, por una cuestión casi que milagrosa, usted comprenda las cosas, ¿sí? Comprenda de qué se trata toda esta movida. Ahora, eso es haciendo de cuenta que se les habla desde el principio con claridad, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si uno como predicador cae en el error, en la tentación y en el despropósito de darle vueltas a esto y por temor de hombre, por no desagradar, por meterse por un lado, pues ahí se puede echar toda su vida, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué podían comprender los discípulos de Cristo del medioevo si la predicación era en latín? Hágame el favor, peor todavía, ¿sí? Y no tenían acceso a la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que se mantienen en tinieblas, ¿sí? Se mantienen en ignorancia, se mantienen en falta de comprensión. Eso, en cierto nivel, tiene su margen, o sea, uno puede estar siendo parte de los discípulos del Señor e ir saliendo de los errores, saliendo de los atascos. Yo se lo he dicho varias veces a ustedes, yo tuve que orar por eso, decirle, Señor, yo tengo estos problemas, ayúdame a comprender mejor. Y pues la providencia, ¿no?, misericordiosa del Señor dio unos medios, unas soluciones para ir avanzando, pero pues son años, ¿sí? La figura de Cristo, su rol, su ministerio es altamente incomprendido por los discípulos verdaderos de Él. Ahora, ¿qué vamos a decir con el mundo? Bueno, al menos el mundo ya sabe qué posición tomó, ¿sí? Hace un tiempo les comentaba esto que fue noticia y que Coca-Cola permitía marcar sus botellas, sus latas, y el nombre de Jesús lo tenía vetado, ¿sí? Usted ponía poner Belcebú, Belial, ¿sí?, Dagón si quería, o el nombre de su preferencia, pero no podía poner Jesús, ¿sí? Claro, como esas empresas, o sea, usted se toma una Coca-Cola y por supuesto que no es que va a andar endemoniado, ¿no? Pero la empresa en sí que es una vil sirvienta de las agendas globalistas. Allá, pues, tengo que decirlo. Sí, eso es lo que es, ¿estamos de acuerdo? O sea, los directivos son eso, ¿sí? Entonces, usted puede marcarlo con lo que sea, pero no puede poner Jesús. Por lo menos el mundo ya asumió una posición en su forma más, en su presentación más, digámoslo así, notable en el mundo, ya tomaron posición. Si el nombre de Jesús no es un nombre que queramos oír, porque el nombre de Jesús es todo un dogma que desafía todo lo que nosotros queremos establecer aquí, ¿sí? Y eso fue ahí, o sea, no me estoy inventando, ya no sé si eso cambiaría, creo que cambió, porque claro, la comunidad cristiana pidió un alboroto, ¿sí? Pero entre esos enemigos que pueden ser solapados o digamos, descubiertos, hasta los más cercanos pueden haber infinidad de posiciones frente a Cristo y su palabra. Pues habrán unos que lo busquen porque pues, quieren un milagro, otros quieren prosperidad, saben que es una plataforma de lanzamiento, otros querrán tener alguna cierta notoriedad, visibilidad o logros o lo que sea, y ven en el Evangelio eso, lo que comprenden o una cosa, ¿sí?
Otros se acercarán a Jesús como un maestro de moral. Vamos a ver, aprendamos de Jesús. Y cualquiera diría, eso es suficiente. No, Señor. Esas personas también les ha faltado pues comprender lo que Cristo vino a hacer. Cristo por supuesto que es un maestro de moral, sirvió, lavó los pies, tenía compasión, le decían rabí, parta de allí, o sea, era un maestro, ¿sí? Pero a Cristo, tú, para asimilar su rol, no te le puedes acercar como maestro de moral, porque aparte te vas a rajar intentando seguirlo. Eso que dice, por ejemplo, del que si te pegan en una mejilla, tú ponle la otra, eso no, eso, sí. Yo siempre lo digo, por eso yo dejé de jugar fútbol. ¿Sí? Porque yo la mejilla, no, ni la canilla, ni nada. Y cualquiera dice, ay, pastor, qué duro usted con usted mismo. No, hermano, no, es que no le pongamos rosado a lo que no es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo soy un HP, como dicen, ¿sí? Hijo de pastor, tranquilos. O sea, conozco desde chiquito las cosas, todas estas cosas de la iglesia y todo eso, ¿sí? Entonces, cualquiera dice, no, pues, no, pero hay que tratar de mejorar, ¿no? Sí, claro. Tú en algún momento tienes una aspiración, pero en algún momento alguien de tu casa te saca de casillas y ahí te conoces tú, ¿sí? Ahí ya vas a saber que no, Cristo está allá y tú estás acá. El maestro de moral es una cosa y tú estás acá, que lo mejor que puedes hacer es entender tu condición de perdido, de menesteroso, de pecador, ¿sí? Y decirle, Señor, te necesito para esto, para que pagues. No es para que intercambiemos y yo me porté bien a partir de ahora y cómo estás agradado conmigo, Señor, y ahora sí que voy para... No, es para que pagues por mí, por mis pecados. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo cambia todo, pero hace parte de eso que toca llegar a explicar, pues nos los tienen que explicar. ¿Estamos de acuerdo? Jesús podía anunciar una y otra vez su futuro trágico, porque eso era lo que estaba anunciando, que lo van a matar, que lo van a azotar, pero sus discípulos no podían arrancar de su mente, por eso las cosas que nosotros pensamos hay que arrancarlas de la mente para entrar en la temática de Cristo. ¿Sí? Pero sus discípulos no podían arrancar de su mente otra visión del Mesías que no fuera de aquel Mesías que triunfaría sobre Roma, repartiría despojos entre sus seguidores más cercanos. Eso era lo que ellos querían. Dicen, no, es que este llega y va a repartir despojos entre sus seguidores más inmediatos. Y por eso es que, esto se los puedo comprobar con un verso que cronológicamente ocurre seguidito de esto. O sea, Jesús les anunció que iba a morir, que lo iban a azotar, que lo iban a vituperar, que lo iban a hacer. Y seguidito de esto, ¿sí? En Marcos 10:35, que es un evento que se puede enmarcar posterior al segundo anuncio de Jesús de que iba a morir, llega Santiago y Juan. Entonces Jacobo y Juan, que es otra forma de decir Santiago, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Somos tus discípulos, ya tú sabes, hemos estado para arriba, para abajo, todo esto. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero si te acabo de decir que yo lo que voy a subir es a Jerusalén a que me maten, ¿sí? Si te lo estoy diciendo que me van a azotar, me van a apedrear, me van a vituperar, voy a ser entregado en manos de los gentiles, ¿a qué horas gloria, Señor? Sí, te lo acabo de decir. ¿Sí? Esa es la situación con la comprensión de las cosas que tienen que ver con la verdad del Evangelio. Entonces, aquí estamos hoy usted y yo. Y yo le puedo hablar del infierno, ¿sí? Le puedo hablar de la condenación, del día del juicio.
que por supuesto me tomo un momento para detenerme en eso, ¿sí? ¿Sabía usted que hay un día del juicio? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de ellos. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí. Hay un día del juicio. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Y en el juicio usted va a tener que responder por sus pecados. ¿Sí? Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y el Evangelio lucha contra sus prejuicios y lo que usted lo afana. Será llegar a la casa, será una pelea que tiene usted con su esposa o esposo, será el deseo de la próxima semana, que si voy a comprar, que si voy a vender, que si una cosa, que si la otra. ¿Sí? Y entonces ahí, a eso es a lo que la Biblia se refiere cuando dice que se ahoga la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Y no se comprende. Hace falta una y otra vez, y quizá más de lo que nos gustaría, pues, hasta que uno entienda de qué se trata esto, ¿sí? Y que yo al Señor, por ejemplo, no me le puedo acercar a pedirle demasiado, porque hay gente que toda su relación con Cristo es pidiendo, ¿sí? Toda su relación con Cristo, pidiendo, Señor, la semana que viene, ayúdame, todo eso. Esa forma de orar no significa que tú seas un discípulo falso del Señor. Pues aquí estamos frente a Marcos 10:35, de dos personas que por supuesto que no eran falsos, ¿sí? Pero sí muestra una incomprensión, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, mire cómo dice la palabra de Dios del apóstol Pablo, que menciona alguna aflicción. Él dice, es un mensajero de Satanás. Dice, sobre lo cual he orado 3 veces. 3 veces, ¿estamos de acuerdo? Y dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A partir de allí se entiende que el apóstol Pablo no es que va a estar ore y ore y ore por lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, cualquiera que escucha esto dice, ya ve, no hay que orar tanto. Pero si eso viene de una persona que no ora nunca, porque hay gente así, es decir, que sus disciplinas de oración son nulas, no, eso no es tampoco. Sean conocidas vuestras peticiones, claro que sí, pero el pedirle al Señor y que ore por mi pastor, por ejemplo, esto se ve mucho, ore por mi pastor, para que esto y lo otro, sí hay que orar. A veces hay que ponerse en unas jornadas insistentes. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí con algunas personas en jornadas insistentes y creemos que Dios puede oír eso, porque ha oído. Es más, algunos de ustedes están aquí porque alguien oró insistentemente por ustedes, ¿sí? Pero eso no quita el hecho de que yo comprenda cuál es el trámite con el Señor. Hay momentos donde la oración es lo que Pablo le dijo, Señor, que a ver, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Esto que esta puerta que se me cierra, ¿qué significa de tu parte, Señor? ¿Sí? Una oración un poco más consciente, un poco más abierta a lo que Cristo quiera revelar, porque Él no me puede hablar a mí de un destino trágico aquí y yo sigo con, en tu gloria nos sentemos. Ahora, ¿por qué Cristo no les dice o les pega su jalón de orejas fuerte? Porque esto pudo haber tenido doble significado, pero le aseguro que el primer significado que estos discípulos le dieron no era el celestial. Ese fue un significado que Cristo le dio. Vamos a leer, ¿vale? En Marcos 10:35, para que usted vea más o menos cómo desarrolla el Señor esa maniobra para que esto quede en el sentido en el que los discípulos lo deberían pensar. O sea, si hay una gloria para el que sigue a Cristo, si hay un galardón para el que sigue a Cristo, ¿lo cree? Pero no es ese galardón inmediato. Si de ahorita lo que tenemos que hablar es de que usted escape del fuego.
¿sí? De eso tenemos que hablar. Y si ya usted escapó del fuego, no nos vamos a hablar y a tomarnos un refresco tranquilo. Hay que hablar de los que todavía no lo hacen, todavía no han salido del fuego. ¿Estamos de acuerdo? Que son muchos. Y la muerte, mis hermanos, y yo lo digo nuevamente, pero habiendo explicado que ellos no comprendieron, pues puedo pensar que si usted no está enfermo y usted no ha perdido a nadie en un último tiempo, usted le pase esto por aquí y le pase al otro lado. La muerte no avisa a veces. Por ejemplo, en estos días, una persona que mi esposa conoció, que estaba muy satisfecha, mi esposa, con conocerla, porque muy buena en su trabajo, en algo del interés de mi esposa, fue una cuestión de 2 semanas en la que pues murió, ¿sí? Cuando mi esposa me contó hace 2 días, pues como yo no la conocí, pues prácticamente no me conmovió mucho, pero a mi esposa sí que la conmovió, le heló la sangre, esas fueron sus palabras, porque pues nadie espera que hoy estás frente a mí y en cuestión de 2 semanas ya no podamos y todo lo demás. Por eso yo sé que o por mí o por usted, yo solo tendré esta oportunidad para decirle esto. ¿Ya escapó usted del fuego? Y si usted ya escapó, nuestro tema es cómo hacemos para que más gente sea salva. ¿Estamos de acuerdo? Luego hablamos de bendición, luego hablamos de galardones, luego hablamos de gloria, ¿sí? Pero te aseguro que este mundo no se va a rendir, ¿sí? O la figura de Cristo no son peldaños para escalar en tu ambiciosa carrera de la vida. No, Señor. Y si esto usted me lo puede comprender, me doy por bien servido. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no es la escalerita. Aparte, Él no se deja usar como tal. Él dice, no, espérate, mis discípulos calmaditos, yo sé lo que les doy, cómo los trato y todo. Y los auténticos tienen que vivir ese proceso de mudanza de pensamiento hasta que comprendamos. Yo pienso que eso sí que ha avanzado el Señor con nosotros bastante. Dice, ¿qué queréis que os haga? Bueno, que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu gloria, por supuesto, porque eso es lo que viene. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Porque aparte, ¿sí?, si ustedes se están refiriendo, yo estoy añadiendo aquí un poquito de desarrollo pues a lo que el texto nos entrega. Jesús pudo haber dicho, si estamos hablando de la gloria celestial, del reino del cual yo les he hablado mucho también, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Sí? ¿Por qué no saben lo que están pidiendo? Porque pueden beber del vaso que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Se refería a ese tipo de obediencia extrema a la que el Señor tuvo que ser sometido y lo ejecutó, y eso es lo que le da lugar en los lugares celestiales a Cristo. ¿Sí? Por eso en los lugares celestiales el galardón es pues todo tiene que ver con lo que haya sido la vida del creyente. Por eso dice, eso es lo que llama la Biblia el tribunal de Cristo, que es diferente al día del juicio. ¿Sí? En el tribunal de Cristo, si me permite, vamos a ver eso del tribunal. Lo podemos encontrar ese verso en 2 Corintios 5:10. Dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ese es un momento diferente al del juicio de Apocalipsis ante el gran trono blanco. Este es para los discípulos, por eso dice todos nosotros. El apóstol Pablo se está incluyendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues, por ejemplo, en este sentido, no hablamos tanto del pecado en sí mismo, aunque obviamente no debemos practicarlo, ya hablamos de eso, pero hablamos, por ejemplo, de que uno sirve a la causa del Señor o se retrae, si calla, destruye un proceso o algo así, a ese tipo, que tiene que ver con las cosas
que son objeto de análisis ahí, es las cosas que en el cuerpo hacemos en servicio al Señor. Eso es lo bueno o lo malo en el tribunal de Cristo. Ahora, hay gente en este punto, por ejemplo, en el mundo, que uno ni que les hable del día del juicio, ni que les hable de la eterna perdición, ni que les hable del tribunal de Cristo, nada de eso genera inquietud en él, ni despiertan. O sea, ese es el nivel de embotamiento tan tremendo al que uno se ve a los discípulos parcialmente y el mundo en general. ¿Sí? Volvamos, tribunal de Cristo. El Señor les dice, si están haciendo referencia a ese reino, en el tribunal de Cristo ustedes tendrían que haber bebido una copa muy parecida a la mía para que les dé eso. Ellos en su, llamémosle imprudencia, le dijeron, en el 39 dice, Mateo 10:39, Marcos, perdón, ellos le dijeron, podemos. Claro que podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Obviamente, no porque estuvieran pensando en la gloria del reino eterno que el Señor nos promete y nos habla. No, sino porque ellos decían, pero ¿cómo? Si los despojos son para todos aquí, si nosotros también hemos sido parte. Mas Jesús llamándoles les dijo, bueno, ahí ya se mete en otro tema. ¿Se da cuenta cómo funciona? Ellos no tenían la mente. Ahora, otra forma de verificar esto, porque otra cosa que hace que uno no comprenda a Cristo, ni lo que Él hace, ni tampoco lo que nos pasa en nuestra vida cuando estamos bajo su autoridad. Preste mucha atención a eso que acabo de decir. ¿Sí? Cuando estamos bajo la autoridad de Cristo, hay cosas que ocurren. Estas cosas que ocurren, por supuesto, no se salen del control del Señor, a veces no se comprenden. ¿Sí? Persecuciones, algún tipo de dificultad, algún tipo de situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así Cristo las haya anticipado, puede ser que uno no haya tenido la capacidad para comprenderlo. Esto le pasó a Cristo, a Pedro, en Marcos 8:33, ahí cerquitica de donde estamos, un poco antes. Y es que a nosotros los discípulos, aún los verdaderos, los que vamos a ser salvos por la misericordia del Señor y por su obra sustitutiva, nos puede pasar esto que encontramos en Marcos 8:33. Mire, desde el 31 podemos coger. Y comenzó a enseñarles de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía, mire esa palabra, esto les decía claramente, ¿sí? Por eso las cosas que tienen que ver con el Evangelio, uno las tiene que hablar claro. Yo no le puedo poner otro nombre. Si tiene nombre de infierno, ese es el nombre. Si tiene nombre de cielos, si tiene día del juicio, ese es el nombre. Para que usted se vaya con eso clarito, a ver qué va a hacer con eso que se le ha dicho. Mire, esto les decía claramente. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Sí, o sea, Señor, en otro pasaje, en Mateo y en Lucas lo registra un poquito más detallado el tema, y Pedro le dice, Señor, no, ten misericordia de ti mismo, imagínate, no, pues llegando a este punto, ya estamos de un pelo, prácticamente decía, tomamos Roma, Jerusalén, nos acomodamos, y eso, mejor dicho, ahí nomás es que nos pongas autoridad en regiones y se acabó. Lo reconviene, ¿sí? Pero mire lo que dice el Señor. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa parte, la mira en las cosas de Dios, eso es un tema que a Pedro le tomó años formar.
muchos años. Nosotros, discípulos verdaderos, tenemos todavía nuestra mente en las cosas de los hombres, en nuestro lugar, en que pues la razón si nos asiste, que se nos haga justicia, ¿sí? En que una cosa, la otra, bueno, y eso admite, o sea, el Señor admite. Por eso, si usted, mi hermano, está con vida, yo he entendido que todo el tiempo que el Señor nos da a nosotros es generosidad de misericordia, para que nosotros comprendamos, para que nosotros estemos preparados. A veces el Señor no protege tanto porque uno tenga mucho que hacer aquí, ¿sí? Y cuando usted esté orando por algún enfermo, alguna persona que está en malos caminos y todo eso, no le diga, Señor, protégelo, pues porque él tiene mucho que hacer aquí, porque pues tiene grandes ideas. No, o sea, hay que orar, Señor, no está preparado. Misericordia, tiempo, no estamos preparados. A veces uno no sabe quién sí, quién no, está preparado, ¿sí? El Señor, la oración nuestra es, por ejemplo, si usted tiene algún adulto mayor en su casa y está, a veces la gente dice, ore para que se sane. Pues yo a veces he sentido que esa no es la oración correcta. La oración es orar para que se salve su alma, ¿sí? El Señor, dale tiempo, pues no sé, una semana más, tal vez, algo de lucidez para que pueda determinarse si creyó lo que se le va a decir o no, ¿sí? Y han habido casos, por ejemplo, en la que la persona recupera su conciencia tan solo para oír el mensaje y luego vuelve a caer. ¿Por qué? Porque el Señor es como una ventanita de gracia que da para que escuche, decida su posición frente al Señor y ya, ¿sí? Si hay gente que viva lo que más hace es daño, como dicen. O sea, ahí lo que toca es buscar la salvación que está reservada en los cielos para nosotros. Vamos a orar.